Bienvenidos y bienvenidas a La Voz de Nauria. Si hoy mismo dejaras de intentar hacerlo bien, si soltaras, aunque fuera por un momento, la exigencia, el esfuerzo constante, la necesidad de cumplir, ¿seguirías viviendo igual o te quedarías sin saber quién eres? Porque esta pregunta no habla de la vida en sí misma, sino que habla del lugar desde donde la estás viviendo, desde donde la estás jugando, y casi nadie se detiene ahí. Vivimos dentro de una partida sin darnos cuenta de que estamos jugando, cumpliendo reglas que no elegimos, respondiendo a ritmos que no marcamos, persiguiendo objetivos que nunca nos paramos a preguntar si eran realmente nuestros. Y no es porque no haya elección, es porque olvidamos algo esencial, que somos co-creadores de nuestra propia experiencia. Comenzamos. Hoy no vamos a mirar fuera, no vamos a escapar del mundo, y tampoco vamos a señalar culpables. Hoy vamos a mirar algo mucho más profundo. ¿Desde dónde estás viviendo esta partida y qué ocurre cuando recuerdas que no eres solo el personaje que aparece en la pantalla? Quiero hablar de una idea muy simple, pero profundamente transformadora cuando se comprende de verdad. La vida es una partida, y la mayoría de personas no sabe desde dónde la está jugando. Y no se trata de decir si la vida es fácil o difícil, ni si las cosas salen bien o salen mal, y tampoco se trata de tener más o menos problemas, porque todo eso forma parte de las experiencias y de los aprendizajes que venimos a transitar. La verdadera diferencia está en otra parte. Está en desde dónde te tomas lo que ocurre, porque no es lo mismo vivir creyendo que eres solo el personaje que aparece en la pantalla, que vivir recordando, aunque sea por momentos, que también existe alguien quien la observa. Y esta diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia absolutamente todo. Cambia cómo vives un error, cómo atraviesas una pérdida, cómo te relacionas con el éxito, cómo descansas, cómo decides y también cómo te hablas cuando nadie te escucha. Vivimos en un sistema que nos enseña, desde muy temprano, a hacer, a producir, a cumplir, a llegar siempre a algún sitio. Un sistema donde el foco casi nunca está en lo que eres, sino en lo que haces, en lo que consigues y en lo que demuestras. Un sistema que marca ritmos, metas, estándares y expectativas, muchas veces sin preguntarnos si esos ritmos tienen algo que ver con nosotros, si esas metas nos pertenecen, o si esas expectativas nacen de una verdad interna o simplemente de una inercia colectiva. Y quiero decir esto con mucha claridad, porque es importante entenderlo bien. No se trata de demonizar el sistema, no se trata de rechazar la materia, no se trata de irnos a ningún sitio ni de escapar del mundo. La materia, lo tangible, la experiencia, todo eso forma parte del juego. Es imprescindible para poder vivirlo. El problema no es el sistema. El verdadero problema aparece cuando perdemos la conciencia dentro del sistema, cuando dejamos de darnos cuenta de que estamos jugando una partida y empezamos a vivir como si esas reglas externas fueran leyes internas. Porque cuando no eres consciente de que estás jugando, las reglas de fuera empiezan a gobernarte por dentro. Y entonces no eliges, reaccionas. Empiezas a vivir reaccionando a lo que se espera de ti, cumpliendo con lo que toca, corriendo de una cosa a otra, sin saber muy bien hacia dónde, midiéndote constantemente, si haces suficiente, si llegas a tiempo, si estás a la altura, si deberías poder con más. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, la vida empieza a sentirse pesada. No porque sea difícil en sí misma, sino porque se vive desde la exigencia constante, y eso es humanamente agotador. Todo parece importante, todo parece inmediato, que no puede esperar. Y ahí aparece ese cansancio que no se quita durmiendo. Esa sensación de ir siempre un paso por detrás, esa presión interna que no siempre sabes de dónde viene, pero que está ahí, empujando. Y quiero subrayar algo clave. No es porque la partida sea dura, no es porque estés haciendo algo mal, no es porque no sepas vivir, es porque, sin darte cuenta, te has confundido con el personaje. Has olvidado que hay alguien más allá del rol, más allá de la función, más allá del hacer constante. Y desde ese olvido, la vida deja de sentirse como experiencia y empieza a vivirse como una carga.
Ahora, imagina por un momento a alguien jugando a una consola. La persona está sentada enfrente de la pantalla, tranquila, con el mando en las manos. Y en la pantalla se puede ver el personaje cómo se mueve, cómo corre, cómo se cae y se levanta, cómo atraviesa niveles, se equivoca y lo intenta de nuevo. A veces avanza rápido, otras se queda bloqueado en una pantalla. A veces parece que no hay salida hasta que la encuentra. Y hay algo evidente, algo que nadie discute cuando ve esa escena desde fuera. La persona no es el personaje, no es lo que le pasa, no es el error que comete, tampoco el nivel que supera, ni es el nivel que pierde, sino que la persona que está jugando es quien observa la partida, es quien sostiene el mando, quien decide qué juego poner, quien elige si hoy juega un juego de aventura o una misión difícil, o simplemente juega sin objetivo. Es quien puede apagar la consola, quien puede pausar, quien puede volver a empezar. Ahora, lleva esta imagen a la vida. La mayoría de personas vive como si fuera solo el personaje del juego, como si no existiera nada más, como si cada error fuera definitivo, como si cada caída dijera algo esencial sobre su valor, como si cada decisión fuera una sentencia que no se puede corregir. Desde ahí, cada movimiento pesa, cada paso se vuelve tenso, cada elección parece tener consecuencias enormes. Y claro, cuando vives desde ese lugar, todo pesa más de lo necesario. Pesa equivocarte, el fallar, el no llegar, o pesa el simplemente parar, porque el personaje cree que se está jugando algo más que una experiencia. Cree que se está jugando quién es. Y cuando crees que tú eres el personaje, la vida deja de sentirse como una partida y empieza a sentirse como una prueba constante. Entonces aparece el ego, aparece el juicio y la tensión constante. No porque haya algo mal, ni tampoco porque exista un fallo interno, sino porque el personaje cree que se está jugando algo más que una experiencia. Cree que se está jugando su valor, su identidad, su derecho a existir. Y aquí quiero ser muy clara. El ego no es un problema. El juicio tampoco es un problema. Porque el ego es la estructura que permite jugar en este plano. Es nuestra identidad funcional, la herramienta que nos permite movernos en esta realidad. El problema aparece cuando el ego no está al servicio de la conciencia, sino que se cree el dueño del mando. Cuando el ego dirige, controla y decide solo, el personaje entra en modo supervivencia. Quiere hacerlo bien para valer, evitar fallar para no perder amor. Quiere protagonismo para sentirse seguro. Y ahí, el juicio intenta controlar la partida. Y el ego intenta proteger al personaje a cualquier precio. Y ahí aparece nuestro aprendizaje, en olvidar quién sostiene el mando. Y esto lo podemos observar muy claro en los vínculos. Cuando vives desde el personaje, los vínculos se convierten en escenarios de validación. Buscas ser elegido, ser visto y reconocido, ser suficiente para el otro. Y entonces el vínculo deja de ser un encuentro y se convierte en intercambio inconsciente. Cuando recuerdas que eres el observador, entonces los vínculos cambian. Ya no necesitas que el otro confirme tu valor, porque lo sabes. No desaparece el amor, sino que aparece la libertad. Libertad de expresión, de ser uno mismo, de reconocerse a través del otro. Entonces, amas sin perderte, acompañas sin abandonarte y compartes sin jugarte la identidad. Quiero compartir algo muy personal. En un momento de mi vida, después de sostener durante tanto tiempo al personaje, algo en mí se derrumbó y tuve que pasar por un proceso profundo. Así que, durante ese tiempo, que podemos llamar la noche oscura, donde tuve que sentarme con mis miedos, mis sombras, surgió una pregunta que lancé al aire. ¿Cuáles son las reglas del juego? No quería teoría, tampoco quería mejorar desde el ego. Simplemente sentía que no sabía jugar a esta partida a la que llamamos vida. Y entonces vino la respuesta. Y no llegó como un concepto, sino que llegó como certeza. No hay reglas, salvo una. Y esa regla es no recordar. Y recuerdo ese momento, como un clic. Mi cuerpo se relajó, mi respiración se calmó.
y pude comprender que la única regla era entrar en el juego olvidando quién eres, para poder recordarlo desde dentro. Porque si recordaras desde el principio que eres el observador, la partida no tendría profundidad, no habría aprendizaje, no tendría evolución. Y así aparecen las pantallas, que se convierten en experiencias, vínculos, decisiones, pérdidas, y no como castigo ni como error, sino como vivencia, como espejos, para poder reconocernos a través de ellos y ver desde qué lugar estamos viendo el juego. Porque el sufrimiento aparece cuando crees que la pantalla eres tú, y cuando recuerdas, no como idea mental, sino como comprensión viva, que eres más que el personaje, y entonces algo se relaja, la partida sigue, los retos continúan, y las decisiones también siguen, pero la diferencia es que ya no te aplastan, porque sabes que no eres la pantalla, no eres el personaje, sino que eres quien juega. Las verdaderas reglas no están fuera, sino que están dentro de ti, y son simples. Recordar que estás jugando, recordar que eliges desde dónde miras, que no eres lo que ocurre, y que ninguna pantalla define tu esencia. Quizá por eso esta sea la pregunta más honesta que nos podemos hacer. ¿Desde dónde estoy viviendo mi vida? ¿Desde el personaje que reacciona? ¿O desde quien observa la partida? No hace falta responder ahora. Puedes meditarla, o bien dejarla resonar para ver lo que emerge. Ahora sí, si este episodio te ha removido, te invito a que lo compartas, a que dejes un comentario y ayudes a que esta reflexión llegue a más personas, porque cada vez que alguien recuerda desde dónde está jugando, la partida cambia. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por mirar con conciencia y gracias, sobre todo, por no apagar tu luz para seguir jugando. Recuerda, la partida continúa, pero ahora sabes desde dónde la estás viviendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Voz de Náurea. ¡Feliz día!